en el corazón del invierno más brutal que Wyoming jamás conoció. Una mujer fue condenada a morir por el hombre que juró amarla hasta la muerte. No hubo juez, ni tribunal, ni testigos honestos. Solo la palabra de un borracho paranoico fue suficiente para arrancarla de su hogar y arrojarla descalza sobre la nieve que cortaba como vidrio. Cordelia Ashford tenía 32 años cuando su marido la llamó adúltera frente a toda la congregación del domingo. 32 años cuando las puertas del Laramie se cerraron una por una, como ataúdes verticales. 32 años cuando comprendió que en el territorio de Wyoming del año 1884, una mujer acusada no necesitaba ser culpable para ser ejecutada. La sentencia ya estaba dictada desde el momento en que Harlan Ashford levantó su voz de juez, jurado y verdugo. Y la ciudad entera, esa buena gente de iglesia y moral recta, se convirtió en cómplice silencioso del asesinato más cobarde. El abandono en pleno invierno, con un niño de 8 años aferrado a su falda y el termómetro marcando 20 grados bajo cero. Esto no es una historia de víctimas, es la crónica de una guerra donde el campo de batalla fue un vagón de carga oxidado, y el enemigo no solo fue el frío. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo diablos Cordelia logró sobrevivir en ese vagón de metal con temperaturas de 20 grados bajo cero, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia, haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, España, Colombia? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Cordelia y descubramos cómo transformó ese ataúd de hierro en su salvación. Esa noche, mientras la nieve caía como ceniza sobre un mundo que la había declarado muerta, Cordelia Ashford tomó la única decisión que le quedaba: negarse a morir. No con gritos ni súplicas, no pidiendo perdón por pecados que jamás cometió. Se negó con algo mucho más peligroso que la rabia, con inteligencia, con las manos, con cada gramo de conocimiento olvidado que su padre herrero le enseñó cuando era niña, y el mundo aún no le explicaba que las mujeres no debían saber cómo domar el metal. Encontró refugio donde nadie buscaría a una mujer decente, en el cementerio de trenes del patio ferroviario de la Union Pacific, dentro de un vagón abandonado que olía a óxido y a historias muertas. Allí, en ese ataúd de hierro, con su hijo temblando entre trapos y su aliento formando nubes de vapor, Cordelia encendió el primer fuego. No solo contra el invierno, encendió una rebelión contra cada hombre que creyó que podía borrarla del mapa, contra cada mujer que bajó la mirada cuando ella pasó, contra un Dios que parecía sordo a los llantos de un niño inocente. Y lo que vino después cambió para siempre lo que significaba sobrevivir en el oeste americano. Diciembre de 1884. Laramie, territorio de Wyoming. Un pueblo de madera y promesas rotas donde la Union Pacific Railroad había traído progreso y, con él, la ilusión de que el oeste salvaje podía domesticarse con rieles de acero y moral protestante. Las casas se alineaban como dientes torcidos a lo largo de Main Street, todas idénticas en su pintura blanca y sus cortinas de encaje, como si la uniformidad arquitectónica pudiera esconder las miserias que hervían detrás de cada puerta. En invierno, el pueblo se convertía en una trampa de hielo. El viento bajaba directo desde las montañas rocosas, sin nada que lo detuviera, cortando la piel expuesta en segundos, congelando la saliva antes de que cayera al suelo. Las mujeres caminaban encorvadas, no por humildad sino por supervivencia, cubiertas en capas de lana que olían a humo de leña y desesperación. Los hombres bebían whisky barato en el salón de Mackenzie,
convencidos de que el alcohol calentaba más que el fuego, mientras sus esposas rezaban en silencio para que regresaran a casa antes de congelarse en alguna zanja. Era un lugar donde la hipocresía se vestía de domingo y la crueldad se llamaba orden social. Y en ese escenario de supervivencia disfrazada de civilización, Cordelia Ashford había intentado durante 8 años ser invisible. Cordelia no nació en Wyoming. Llegó desde Ohio con 19 años, los ojos llenos de ese brillo ingenuo que traen las novias por correo. Esas mujeres que responden anuncios en periódicos, creyendo que el amor puede florecer por correspondencia. Harlon Ashford le había escrito cartas hermosas, llenas de promesas sobre una casa con jardín y una vida tranquila junto al ferrocarril. Lo que encontró fue un hombre quebrado por la guerra civil, un carpintero alcohólico cuyas manos temblaban tanto que ya no podía sostener un martillo sin lastimarse. Pero Cordelia tenía algo que la mayoría de las mujeres de su época no poseía: conocimientos prácticos heredados de un padre que nunca tuvo hijos varones. Sabía soldar, sabía leer planos, sabía convertir chatarra en herramientas funcionales. Durante años fue ella quien reparaba las bisagras rotas del pueblo, quien enderezaba los ejes de las carretas, quien cosía no solo vestidos, sino también arneses de cuero para los caballos de carga. Y todo ese talento, toda esa capacidad, la ejercía en silencio, dejando que Harlon cobrara el dinero y se llevara el crédito. Porque así funcionaba el mundo. Un hombre podía ser inútil y seguir siendo respetado, mientras que una mujer capaz era una amenaza que había que controlar. Y Harlon la controló con puños, con gritos nocturnos, con esa paranoia de borracho que ve traición en cada mirada, en cada saludo cordial, en cada segundo que ella no pasaba arrodillada frente a él, pidiendo perdón por existir. Tobías nació en medio de una tormenta de nieve, 6 semanas antes de lo esperado, tan pequeño que cabía en las 2 manos de la partera. Cordelia lo llamó así por su abuelo, el herrero de Ohio, que le enseñó que el fuego no distingue entre manos de hombre o de mujer, solo quema o transforma, dependiendo de quién lo controla. El niño creció callado, con esos ojos grises que todo lo observan y nada juzgan, aprendiendo desde temprano que en su casa había que volverse invisible cuando papá llegaba con olor a whisky. A los 8 años, Tobías ya sabía leer el peligro en el tono de voz de su padre, en la forma en que arrastraba los pies al subir las escaleras, en el silencio tenso que precede a la tormenta. Era un niño viejo, de esos que nacen, entendiendo que el mundo no es justo y que la supervivencia requiere astucia más que inocencia. Cordelia lo miraba y veía en él tanto amor como culpa. Amor porque era la única luz en su vida de sombras. Culpa porque sabía que cada día que pasaban en esa casa era un día más donde el alma de su hijo se endurecía como el hierro en la fragua. Y fue precisamente por él, por la promesa silenciosa de darle algo mejor que este infierno disfrazado de hogar, que Cordelia soportó durante años lo insoportable. Hasta aquella noche de domingo, cuando Harlon la acusó frente a toda la iglesia de acostarse con el nuevo maestro, un hombre al que ella solo había saludado 2 veces en la calle. Y el pueblo, ese tribunal de chismosos y cobardes, decidió que la palabra de un borracho valía más que la dignidad de una mujer trabajadora. La acusación llegó un domingo de diciembre, en medio del sermón del reverendo Pritchard sobre la santidad del matrimonio y los peligros de la carne pecaminosa. Harlon se puso de pie en mitad de la homilía, tambaleándose, con los ojos inyectados en sangre y el aliento apestando a bourbon desde la tercera banca. «Mi esposa es una ramera», gritó con voz quebrada, señalándola con un dedo tembloroso mientras Cordelia sentía cómo el mundo entero se detenía. «La vi con ese maestro de pacotilla, ese Thompson, tocándose las manos como si yo fuera ciego». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Cordelia sintió 100 pares de ojos clavándose en su espalda como alfileres de hielo. Vio cómo las mujeres apartaban sus faldas como si la inmoralidad fuera contagiosa. Escuchó los murmullos venenosos que se esparcían por los bancos como fuego en paja seca. Intentó defenderse, abrir la boca para explicar que jamás, que nunca, que la única vez que habló con el maestro Thompson fue para preguntarle sobre los libros que Tobías necesitaba para la escuela.
pero su voz se ahogó bajo el rugido de la indignación colectiva. El reverendo Pritchard, ese hombre que predicaba amor y perdón, la miró con algo peor que desprecio, con decepción, como si ella hubiera confirmado todo lo que siempre sospechó sobre las mujeres que saben leer y trabajar con las manos. Y en ese momento, Cordelia comprendió una verdad terrible. No importaba si era inocente, ya estaba condenada. La expulsión fue inmediata y brutal. Harlon la arrastró por el pasillo de la iglesia mientras ella intentaba aferrarse a Tobías, que lloraba gritando «¡Mamá! ¡Mamá!», con una desesperación que partía piedras. Pero Harlon apartó al niño de un empujón y dos hombres de la congregación, los hermanos Callahan, que debían favores de whisky a su marido. Sujetaron a Cordelia por los brazos y la sacaron a rastras hacia el frío. Afuera, la nieve caía como un juicio divino, espesa y silenciosa, cubriendo el mundo en un sudario blanco. Le arrancaron el abrigo de lana, las botas forradas, hasta el chal de su abuela, que era lo único que conservaba de Ohio. «Las adúlteras no merecen calor», escupió Harlon, y Cordelia vio en sus ojos algo más aterrador que el odio. La satisfacción de un hombre que finalmente encuentra la excusa perfecta para destruir lo que no puede controlar. Le permitieron quedarse con el vestido de domingo, delgado como papel, y con Tobías, porque incluso en su crueldad calculada, Harlon sabía que quitarle al niño sería firmar su propia sentencia social. «Si sobreviven hasta mañana», dijo con una sonrisa torcida, «entonces será la voluntad de Dios. Y si no, bueno, el Señor tiene formas de limpiar la suciedad de este mundo». Las puertas de la casa que ella misma había ayudado a construir, tabla por tabla, se cerraron con un golpe que sonó como un disparo, y Cordelia se quedó ahí, descalza sobre la nieve, con su hijo temblando contra su pecho, viendo cómo las ventanas del pueblo se iluminaban una por una, mientras las familias regresaban a sus hogares después del servicio dominical, sin que ninguna puerta se abriera para ellos. Tocó en 7 casas esa noche. En cada una, escuchó el mismo silencio pesado. Vio las mismas cortinas moviéndose con sigilo, mientras alguien espiaba desde adentro sin atreverse a abrir. En casa de los Morrison, escuchó a la señora Margaret, con quien había cosido edredones durante 3 inviernos, susurrarle a su marido: «No podemos, George. ¿Qué dirá la gente?». En casa de los Petersen, el viejo Johannes simplemente gritó desde adentro: «¡Largo de aquí, mujer caída! No traerás tu vergüenza a mi puerta». Cordelia no suplicó, no lloró, no se arrodilló. Cada rechazo era una puñalada, pero algo en su interior se estaba transformando. La desesperación convirtiéndose en algo más duro, más afilado. Cuando llegó a la casa del Dr. Whitmore, el único hombre del pueblo con educación universitaria, tuvo un destello de esperanza. Pero la esposa del doctor, Abigail, una mujer de Boston que siempre la había tratado con condescendencia, abrió apenas una rendija y le dijo con voz fría: «Mi esposo está durmiendo, y aunque estuviera despierto, Cordelia, deberías entender que hay consecuencias para las mujeres que olvidan su lugar». Esas palabras fueron peores que el frío, porque venían de otra mujer, de alguien que debería entender, que debería saber que todas ellas estaban a un capricho masculino de distancia del mismo destino. Pero el miedo es más fuerte que la sororidad, y Abigail Whitmore prefirió sacrificar a Cordelia en el altar de su propia seguridad. Cuando el reloj de la iglesia marcó las 11 de la noche, y Tobías dejó de temblar porque su cuerpo ya no tenía energía para tiritar, Cordelia supo que tenía menos de 2 horas antes de que la hipotermia los matara a ambos. Sus pies estaban tan entumecidos que ya no sentía dolor, solo un vacío aterrador donde antes había carne y hueso. Los labios de Tobías empezaban a ponerse azules. Sus párpados se cerraban con esa pesadez peligrosa que anuncia el final. Fue entonces cuando miró hacia el patio ferroviario de la Union Pacific, ese lugar donde los vagones viejos iban a morir, oxidándose bajo la nieve como esqueletos de bestias prehistóricas. Recordó algo que su padre le había dicho cuando tenía 12 años, mientras le enseñaba a soldar: «El metal no te abraza, Cordelia, pero tampoco te traiciona. Dale calor y te lo devolverá. Dale trabajo y te dará refugio».
Con Tobías cargado en brazos, sus pequeños dedos aferrados a su cuello en un abrazo débil, Cordelia caminó hacia el cementerio de trenes. No tenía plan, no tenía esperanza, solo tenía instinto. El instinto animal que dice que cualquier techo es mejor que el cielo abierto, que cualquier pared es mejor que el viento que corta como cuchillos. Encontró el vagón al final del patio, medio hundido en la nieve, con las puertas rotas colgando de bisagras oxidadas. Adentro olía a abandono, a metal mojado y a algo más. A otra mujer que alguna vez también había buscado refugio en el único lugar donde nadie la buscaría. Y mientras empujaba la puerta para entrar, Cordelia Ashford tomó la decisión que definiría todo lo que vendría después. No moriría rogando. Si iba a morir, sería luchando. Y si sobrevivía, el mundo tendría que aprender que había subestimado brutalmente a la mujer equivocada. El interior del vagón era una tumba de hierro. La oscuridad era tan densa que Cordelia tuvo que tantear las paredes con las manos entumecidas, sintiendo el metal helado que quemaba su piel como fuego invertido. El suelo estaba cubierto de nieve que se había filtrado por las rendijas, creando una capa de hielo irregular que crujía bajo sus pies descalzos. Depositó a Tobías en el rincón más protegido, donde dos paredes se encontraban, y el niño se acurrucó sin decir palabra, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en un rezo silencioso que había aprendido de su abuela. Cordelia sabía que tenía minutos, no horas. La hipotermia no perdona, no negocia, no espera a que encuentres soluciones. Rebuscó en sus bolsillos con dedos que apenas respondían y encontró lo único que Harlon no le había quitado: una caja de fósforos que llevaba siempre para encender la estufa de casa. Quedaban 7 fósforos, 7 oportunidades entre la vida y la muerte. Con manos temblorosas encendió el primero, y la pequeña llama iluminó el vagón revelando un paisaje desolador. Cajas rotas, trapos podridos, periódicos viejos amarillentos por la humedad, y en el centro, oxidado pero intacto, un pequeño barril de hierro que alguna vez sirvió para transportar clavos. No era una estufa, pero era metal, y el metal, cuando se calienta, irradia. Cordelia arrastró el barril hacia el rincón donde yacía Tobías. Arrancó páginas de los periódicos viejos, hizo un nido de papel en el fondo del barril y encendió el segundo fósforo. El papel ardió rápido, demasiado rápido, consumiéndose en segundos sin generar calor real. 5 fósforos restantes, y la noche apenas comenzaba. Salió del vagón tropezando, con la nieve llegándole hasta las rodillas, buscando desesperadamente algo que pudiera arder más tiempo que el papel. El patio ferroviario era un laberinto de sombras bajo la luz grisácea de la luna llena que se filtraba entre las nubes. A 20 metros encontró lo que necesitaba: una pila de traviesas de madera vieja que la compañía ferroviaria había descartado, empapadas por la nieve pero con los centros aún secos. Arrancó astillas con las uñas, sintiendo cómo la madera se le clavaba bajo la piel, sangrando pero sin detenerse porque el dolor físico era nada comparado con el terror de volver y encontrar a Tobías azul e inmóvil. Cargó todo lo que pudo abrazar contra su pecho y regresó corriendo, resbalando, cayendo de rodillas 2 veces pero levantándose siempre, porque detenerse era morir. Dentro del vagón, construyó una pequeña pirámide de astillas en el barril. Colocó papel debajo y encendió el tercer fósforo. Esta vez la llama prendió, débil al principio, creciendo con timidez mientras Cordelia soplaba suavemente, alimentándola con su propio aliento hasta que las astillas empezaron a crepitar. El humo llenó el vagón inmediatamente, acre y sofocante, haciéndolos toser a ambos, pero con el humo venía algo precioso: calor. No mucho, apenas un suspiro tibio en medio del infierno helado, pero era vida. Cordelia se sentó junto a Tobías, lo envolvió con su propio cuerpo y por primera vez desde que salieron de la iglesia, permitió que una lágrima rodara por su mejilla. Una sola, porque llorar gasta energía que no podían desperdiciar. Esa primera noche fue la más larga de su vida. Cada hora que pasaba era una negociación con la muerte. Cordelia alimentaba el fuego con astillas contadas,
midiendo cada pedazo de madera como si fuera oro, porque sabía que cuando se acabara tendría que volver a salir al frío, y su cuerpo ya no respondía como debía. Sus pies habían pasado del entumecimiento al dolor punzante de la congelación incipiente. Sentía agujas invisibles clavándose en cada dedo. Tobías tosía constantemente, un sonido seco y rasposo que hablaba de pulmones irritados por el humo y el frío. Le frotaba la espalda con movimientos circulares, tratando de mantener su circulación activa, susurrándole historias del abuelo herrero, del taller donde el fuego nunca se apagaba, y las herramientas colgaban ordenadas en las paredes, como instrumentos musicales esperando ser tocados. «Vamos a estar bien, mi amor», mentía con voz ronca. «Mañana conseguiremos más madera, más cosas. Vamos a hacer de este lugar un hogar de verdad». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de ella calculaba fríamente las probabilidades de supervivencia, sin comida, sin agua líquida, sin ropa adecuada, en medio de un invierno que prometía ser el peor en décadas. Las estadísticas no estaban de su lado, pero las estadísticas no conocían a Cordelia Ashford. No sabían que en sus venas corría la sangre obstinada de los inmigrantes alemanes que habían sobrevivido a hambrunas cruzando el Atlántico en barcos ataúd. No sabían que su padre le había enseñado que la supervivencia no es cuestión de fuerza, sino de creatividad. No vence quien tiene más recursos, sino quien mejor utiliza los que tiene. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las rendijas del vagón, convirtiendo el aire en columnas de luz dorada llena de partículas de polvo, Cordelia hizo un inventario mental de su situación. Tenía un vagón de carga de aproximadamente 3 metros por 6, con techo de metal y paredes de madera podrida en algunos puntos pero sólida en otros, un barril de hierro que servía como estufa improvisada, 4 fósforos restantes, su vestido de domingo, delgado pero de tela resistente, Tobías, que seguía vivo y despierto aunque débil, y lo más importante, el conocimiento acumulado de 16 años trabajando junto a un herrero. No tenía comida, agua limpia, mantas, ropa de abrigo, herramientas, dinero, aliados o dignidad social. Pero la dignidad no te mantiene caliente. La dignidad no llena estómagos. Y en cuanto a los aliados, Cordelia había aprendido en una sola noche que la solidaridad humana era un lujo que desaparecía cuando el escándalo llamaba a la puerta. Tendría que construir su supervivencia sola, pieza por pieza, como su padre construía herraduras, calentando el metal hasta que se volviera maleable, golpeándolo hasta darle forma, sumergiéndolo en agua hasta que se endureciera en algo útil. Se puso de pie con esfuerzo, cada músculo protestando, y miró a Tobías con determinación. «Vamos a jugar un juego», le dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Se llama Cazadores de Tesoros. Vamos a buscar todo lo que la gente tiró a la basura, y vamos a convertirlo en cosas mágicas. ¿Te parece?» El niño asintió sin fuerzas, pero había un destello en su mirada. Confianza. Confiaba en su madre. Y ese peso era más pesado que todo el hierro del mundo. La exploración del patio ferroviario reveló un paisaje de abundancia oculta. Lo que para otros era basura, para Cordelia era materia prima. Encontró latas de conserva vacías pero sin abollar demasiado, que podían servir como recipientes para derretir nieve y obtener agua. Descubrió un montón de sacos de arpillera usados para transportar grano, ásperos como papel de lija pero gruesos y capaces de aislar contra el viento si se superponían en capas. Halló pedazos de alambre de cobre de los tendidos telegráficos que habían sido reemplazados, flexibles y resistentes, perfectos para atar cosas o crear estructuras. En el vertedero detrás del comedor de los trabajadores del ferrocarril, encontró huesos de pollo y res con suficiente tuétano para hacer un caldo básico, pieles de patata que todavía tenían algo de carne adherida, y milagrosamente medio pan duro que algún cocinero había desechado por estar mohoso en las esquinas. Cortó las partes verdes con un pedazo de metal afilado, y lo que quedaba lo llevó de vuelta al vagón como si fuera oro. Esa tarde, Tobías comió su primera comida en 24 horas. Trozos de pan remojados en agua caliente con astillas de hueso hirviendo en la lata, creando un líquido turbio que sabía a supervivencia. No era nutritivo,
Apenas tenía calorías, pero era caliente. Y lo caliente es esperanza en forma líquida. Mientras el niño sorbía el caldo con manos temblorosas, Cordelia empezó a trabajar en el vagón, utilizando alambre de cobre para asegurar los sacos de arpillera en las rendijas por donde entraba el viento, creando una primera capa de aislamiento. No era mucho, pero esa noche la temperatura dentro del vagón subió 3 grados. 3 grados que significaban la diferencia entre dormir y tiritar sin descanso. El tercer día trajo el primer visitante inesperado. Cordelia estaba afuera, rebuscando entre los escombros cerca de las vías, cuando escuchó un gruñido bajo. Se congeló, con el corazón martilleando, temiendo que fuera un coyote o peor, una jauría de perros salvajes que a veces merodeaban el pueblo en invierno buscando comida. Pero lo que emergió de entre los vagones abandonados fue una criatura esquelética de pelaje marrón rojizo, con costillas visibles bajo la piel y una oreja rasgada por alguna pelea antigua. El perro la miró con ojos amarillentos, ni agresivo ni amigable, solo evaluándola con esa inteligencia práctica que tienen los animales que sobreviven en los márgenes. Cordelia no se movió. Sabía que cualquier gesto brusco sería interpretado como amenaza o debilidad. Lentamente, sin romper contacto visual, se agachó y extendió su mano cerrada. El perro avanzó 3 pasos, olfateó el aire, retrocedió 2. Este baile silencioso duró varios minutos hasta que finalmente el animal se acercó lo suficiente para olfatear su mano. Cordelia habló en voz baja, casi un murmullo. «¿Tienes hambre, amigo?» «Yo también. ¿Sabes qué? Hay mucha gente en este pueblo que tiene comida caliente esta noche, pero ninguno de ellos nos va a dar ni las sobras. Así que tendremos que cuidarnos entre nosotros, los desechados». Al día siguiente, el perro estaba durmiendo junto a la puerta del vagón. Al 5.º día, Tobías lo había bautizado Bramble, por las espinas que tenía enredadas en el pelaje cuando llegó. Y aunque nunca tuvieron comida suficiente para alimentarlo adecuadamente, Bramble se quedó, porque él entendía algo que los humanos del pueblo habían olvidado. La lealtad no tiene precio de mercado. La 4ª semana de diciembre trajo la primera nevada seria, una tormenta que duró 3 días seguidos y dejó el pueblo enterrado bajo 1,5 metros de nieve virgen. Cordelia había preparado el vagón lo mejor que pudo. Había robado más sacos del almacén ferroviario en la oscuridad de la noche. Había construido una segunda pared interior, usando cajas de madera desarmadas y rellenas con periódicos arrugados para crear bolsas de aire aislante. Había sellado las rendijas del techo con una mezcla de barro, paja y estiércol seco de caballo que encontró en los establos abandonados. Era una técnica que su padre le había enseñado, usada en las casas de adobe de los primeros colonos. El estiércol, cuando se seca, pierde el olor, pero retiene propiedades aislantes excepcionales. Había acumulado suficiente madera para mantener el fuego encendido día y noche, turnándose con Tobías para alimentarlo cada 2 horas incluso durante la noche. Pero lo más importante, había encontrado su recurso más valioso hasta la fecha. En el último vagón del patio, medio sepultado bajo años de abandono, descubrió una caja de herramientas oxidadas. No estaba completa, faltaban muchas piezas, pero tenía lo esencial: un martillo pequeño, unos alicates, 3 clavos doblados que podían enderezarse y, milagrosamente, una sierra de mano con la mitad de los dientes rotos, pero aún funcional. Con esas herramientas, Cordelia dejó de ser una mujer refugiándose en un vagón. Se convirtió en una constructora, en una ingeniera de la desesperación. Y cuando la tormenta finalmente amainó y el pueblo emergió de sus casas para evaluar los daños, nadie notó que en el confín del patio ferroviario, el vagón abandonado había dejado de ser una tumba de metal para convertirse en algo imposible, un hogar. Pero la supervivencia física era solo la mitad de la batalla. La otra mitad era la guerra invisible que se libraba cada vez que Cordelia tenía que entrar al pueblo para buscar suministros. Las miradas eran peores que el frío, ojos que se desviaban con desprecio, madres que apartaban a sus hijos de su camino como si fuera portadora de peste, comerciantes que se negaban a venderle cualquier cosa incluso cuando tenía dinero ganado, reparando arneses en secreto para el establo de Morrison. La palabra adúltera
la precedía como un olor, invisible pero omnipresente, contaminándolo todo. En la tienda de provisiones general, el señor Hutchins le dijo sin mirarla a los ojos: «No servimos a su tipo aquí, señora Ashford, o lo que sea usted ahora». En la panadería, la señora Kowalski, una polaca amable con quien había compartido recetas durante años, simplemente cerró la puerta en su cara. Cordelia no discutía, no suplicaba, no daba explicaciones que nadie quería escuchar. Simplemente se daba la vuelta y buscaba otra forma. Si no podía comprar pan, robaría harina del depósito del ferrocarril y hornearía su propio pan en el barril de hierro. Si no podía comprar carne, cazaría ratas en el almacén y las cocinaría hasta que el hambre volviera aceptable lo inaceptable. Cada rechazo era un ladrillo más en la pared que estaba construyendo alrededor de su corazón, una fortaleza de rabia fría y determinación de acero. Y en las noches, cuando Tobías dormía y el fuego crepitaba abajo, Cordelia se permitía imaginar el día en que esta gente vendría a pedirle ayuda. No sabía cómo ni cuándo, pero lo sabía con certeza absoluta. El destino tiene un sentido del humor perverso, y la rueda siempre gira, siempre. La señal de que no estaba completamente sola llegó de la forma más inesperada. Una mañana, al salir del vagón, Cordelia encontró algo imposible junto a la puerta: una manta de lana gruesa, doblada cuidadosamente, y encima un paquete envuelto en papel encerado. Lo abrió con manos temblorosas y encontró 4 patatas, una cebolla, un trozo de tocino ahumado y una nota escrita en letra temblorosa: «Dios ve la verdad». No todo el mundo es ciego. No había firma. Durante días, Cordelia vigiló desde el vagón tratando de descubrir quién era su benefactor anónimo, pero nunca vio a nadie. Las provisiones simplemente aparecían cada cierto tiempo, siempre antes del amanecer, siempre en el mismo lugar. Era poco, nunca suficiente para vivir cómodamente, pero suficiente para recordarle que en algún lugar de ese pueblo podrido quedaba al menos una persona con conciencia. Años después, descubriría que era Ezequiel, el ferroviario negro de 70 años que trabajaba en la clasificación de vagones. Un hombre que entendía mejor que nadie lo que significaba ser invisible para la sociedad. Pero en ese momento, la identidad no importaba. Lo que importaba era el mensaje: resiste. Alguien está mirando. Tu lucha no es en vano. Y esa manta, esos alimentos básicos, fueron el combustible que mantuvo encendida la llama más importante de todas. No la del barril de hierro, sino la del espíritu humano que se niega a ser apagado por la crueldad ajena. El dilema llegó disfrazado de oportunidad, como suelen llegar las decisiones que definen quiénes somos realmente. Era la tercera semana de enero, cuando Cornelius Webb, el inspector de la Union Pacific Railroad, apareció en el patio ferroviario haciendo su ronda trimestral de inventario. Webb era un hombre meticuloso y amargado, de esos que encuentran poder en las reglas porque la vida nunca les dio poder de ninguna otra forma. Llegó con su portapapeles, su uniforme impecable y esa mirada de funcionario que ve personas como obstáculos en su lista de tareas pendientes. Cordelia lo vio desde la ventana del vagón, acercándose metódicamente, inspeccionando cada unidad, haciendo anotaciones con su lápiz perfectamente afilado. Sabía que era cuestión de minutos antes de que llegara a su refugio. Tomó a Tobías de la mano y salió a enfrentarlo antes de que él pudiera entrar, porque había aprendido que en las negociaciones desiguales, quien habla primero a veces controla la narrativa. «Inspector Webb», dijo con voz firme, aunque su corazón latía como tambor de guerra. Webb levantó la vista y en sus ojos Cordelia vio el reconocimiento inmediato. Sabía quién era ella, conocía su historia, probablemente había escuchado los chismes en el salón mientras bebía su cerveza de las 5 de la tarde. «Señora Ashford», respondió con tono neutral que era peor que el desprecio. O debo decir, ex señora Ashford. He escuchado que su situación marital es complicada. El veneno estaba envuelto en cortesía, pero era veneno igual. Cordelia apretó los dientes y mantuvo la compostura. Vivo en ese vagón con mi hijo. No estamos dañando nada. Solo necesitamos un techo hasta que pueda conseguir trabajo y un lugar propio.
Webb miró el vagón, luego a Tobías, que temblaba de frío junto a su madre, y finalmente de vuelta a Cordelia, con una expresión que mezclaba lástima y desdén a partes iguales. «Señora, ese vagón es propiedad de la Union Pacific Railroad», dijo Webb con voz monótona, como si estuviera leyendo un reglamento. «No está autorizada para habitarlo. De hecho, técnicamente está usted cometiendo invasión de propiedad privada. Podría llamar al sheriff ahora mismo y hacer que la arresten». Cordelia sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Arrestada significaba cárcel, y cárcel significaba que Tobías iría a un orfanato o peor, de vuelta con Harlon. «Por favor», dijo, y odió cómo su voz se quebró en esa palabra. «No tenemos a dónde ir. Solo necesito tiempo, 1 mes, 2 semanas, lo que sea». Webb suspiró, un sonido teatral de hombre cargando el peso del mundo. «Mire, yo no hago las reglas, solo las aplico». Pero se detuvo, y Cordelia vio el cálculo en sus ojos, la forma en que la evaluaba de arriba abajo, el giro de sus labios que no era exactamente una sonrisa. «Pero quizás podríamos llegar a un arreglo». Y ahí estaba, la trampa disfrazada de salvación. «Yo paso por aquí cada 3 meses para hacer inventario», continuó Webb, bajando la voz aunque no había nadie más en kilómetros. «Es un trabajo solitario, aburrido, y usted es, bueno, no tampoco agraciada para ser una mujer en su situación. Si fuera amable conmigo durante mis visitas, digamos, podría olvidar reportar este vagón ocupado. Nadie tiene que saber nada». Cordelia sintió la bilis subir por su garganta. Entendió perfectamente lo que él estaba sugiriendo. Su cuerpo a cambio de techo. Su dignidad a cambio de supervivencia. La confirmación de todo lo que el pueblo ya pensaba de ella, convertida en profecía autocumplida. Y lo peor, lo absolutamente devastador, era que por un segundo, por un horrible segundo, consideró la oferta. Porque Tobías necesitaba ese techo. Porque el frío de enero podía matar en horas. Porque a veces la supervivencia requiere sacrificios que rompen algo dentro de ti, que nunca vuelve a sanar. Pero entonces miró a su hijo, parado ahí con sus ojos grises enormes, observando el intercambio sin entender completamente, pero intuyendo que algo terrible estaba ocurriendo. Y Cordelia recordó las palabras de Ana Morse. «La dignidad es todo lo que queda cuando todo lo demás te han quitado». Si aceptaba la propuesta de Webb, ¿qué le estaría enseñando a Tobías? ¿Qué aprendería sobre el valor de su madre? Sobre el valor de las mujeres en general. ¿Que los cuerpos femeninos son moneda de cambio cuando el mundo aprieta? ¿Que la desesperación justifica cualquier degradación? No. Había una línea que Cordelia no cruzaría. No porque fuera noble o heroica, sino porque cruzarla significaría darle la razón a Harlon, a la señora Whitmore, a cada persona que la había llamado adúltera sin evidencia. Significaría convertirse en lo que ellos ya habían decidido que era. «No», dijo con voz clara como campana de hierro. «No haré eso. Prefiero dormir en la nieve que comprar seguridad con mi cuerpo». Webb parpadeó, genuinamente sorprendido. Claramente no estaba acostumbrado al rechazo, especialmente de mujeres en posiciones desesperadas. Su sorpresa se convirtió rápidamente en irritación, y su irritación en crueldad. «Muy bien», dijo cerrando su portapapeles con un golpe seco. «Entonces tiene hasta el amanecer para desalojar ese vagón. Y si la encuentro aquí mañana, llamaré al sheriff Tucker. Él es particularmente estricto con los vagabundos». La amenaza colgaba en el aire como una sentencia de muerte. Webb se dio la vuelta para irse, pero Cordelia no había terminado. «Espere», dijo, y había algo nuevo en su voz, algo afilado y peligroso. Webb se detuvo volteándose a medias. «Le voy a hacer una contraoferta, inspector Webb, y antes de rechazarla piénselo bien porque no la repetiré». Cordelia caminó hacia él con pasos medidos, cada uno una declaración de que no estaba suplicando, sino negociando desde una posición que él aún no comprendía. «Usted tiene un problema. Los vagones viejos de este patio se oxidan, se rompen, se vuelven inútiles más rápido de lo que la compañía los reemplaza. He visto su inventario del año pasado, lo dejó en el vagón de supervisión y yo, bueno, digamos que sé leer. 30% de pérdida por deterioro. Eso sale de su presupuesto, ¿verdad?
Eso afecta su bonificación anual. Webb frunció el ceño, claramente incómodo de que esta mujer caída supiera algo sobre su trabajo. ¿Y qué propone?, preguntó con cautela. Me deja quedarme en este vagón, respondió Cordelia. Y a cambio yo mantengo este patio. Reparo las bisagras oxidadas, sueldo los agujeros en las plataformas, engraso las ruedas que crujen. Trabajo que sus hombres no hacen porque están ocupados o porque no les importa. Yo haré que este patio se vea mejor de lo que se ha visto en años. Y cuando su supervisor venga en abril, verá resultados. Menos pérdida, más eficiencia. Usted se lleva el crédito. Yo me quedo con el techo. Todos ganan. Era una apuesta arriesgada. Estaba revelando sus habilidades, admitiendo que tenía conocimientos que las mujeres decentes no debían tener. Pero también estaba ofreciéndole a Webb algo que él valoraba más que sexo: reputación profesional y dinero. Webb la estudió durante un largo minuto, calculando. Cordelia podía ver su mente trabajando, evaluando la oferta, considerando las posibilidades. Finalmente habló. ¿Sabe soldar? ¿De verdad no estoy hablando de zurcir vestidos? Mi padre era herrero en Ohio, respondió Cordelia. Aprendí a soldar antes de aprender a leer. Puedo mostrarle ahora mismo si no me cree. Señaló hacia un vagón cercano con una bisagra rota, colgando de un solo tornillo. Deme 15 minutos. Ese vagón tendrá una bisagra que durará 10 años, sin costo, como demostración. Webb vaciló, y Cordelia sintió que la balanza se inclinaba. Pero entonces él sacudió la cabeza, y su expresión se endureció nuevamente. No puedo. Si alguien se entera de que hay una mujer soltera viviendo en propiedad de la compañía, sin supervisión, haciendo trabajo de hombres, el escándalo sería peor que las pérdidas por deterioro. Lo siento, señora Ashford, pero mi reputación vale más que su conveniencia. Dio un paso para marcharse, pero Cordelia jugó su última carta, la más peligrosa. ¿Su reputación, inspector Webb? ¿Quiere hablar de reputaciones? Porque yo sé algo sobre la suya. Sé sobre los envíos de madera de pino que reportó como recibidos en noviembre, pero que nunca llegaron al almacén. Sé sobre las facturas que firmó por materiales que misteriosamente se vendieron en el mercado negro de Cheyenne. Era un farol parcial, construido sobre rumores que había escuchado de Ezequiel, el ferroviario viejo que a veces murmuraba cosas cuando creía que nadie lo escuchaba. Pero el rostro de Webb se puso pálido como la nieve, confirmando que había verdad en esas acusaciones. Está amenazándome, dijo con voz estrangulada. No, corrigió Cordelia. Estoy negociando, igual que usted intentó hacer conmigo hace 5 minutos. La diferencia es que yo ofrezco trabajo honesto, no degradación. El silencio que siguió fue denso, cargado de consecuencias no dichas. Cordelia sabía que había cruzado un punto de no retorno. Webb podría destruirla con una sola palabra al sheriff, pero ella también podría destruirlo a él, con una carta a la oficina central de la Union Pacific. Era un equilibrio de mutua destrucción asegurada, la versión personal de la Guerra Fría que estaba ocurriendo entre naciones en ese preciso momento de la historia. Finalmente, Webb habló con voz controlada pero vibrando con rabia contenida. 3 meses. Tiene 3 meses para demostrar que puede hacer lo que dice. Si para abril este patio no muestra mejoras significativas, se va, sin discusión, sin apelaciones. Y si alguna vez menciona lo que acaba de insinuar sobre los envíos de madera, me aseguraré personalmente de que pase el resto de su vida en prisión por calumnia y difamación. «Entendido», respondió Cordelia, extendiendo su mano. Webb la miró como si fuera una serpiente venenosa, pero finalmente la estrechó con un apretón breve y frío. Cuando él se alejó caminando rígidamente hacia su carruaje, Cordelia tuvo que apoyarse contra el vagón porque sus piernas temblaban tanto que apenas la sostenían. Tobías corrió hacia ella y la abrazó por la cintura. «¿Mamá? ¿Estamos seguros?», preguntó con voz pequeña. Cordelia lo abrazó fuerte, hundiendo su nariz en el cabello del niño que olía a humo de leña y a infancia robada. «Por ahora, mi amor, por ahora estamos seguros». Pero mientras decía esas palabras, una parte de ella se preguntaba qué había desatado. Había rechazado convertirse en la amante de Webb,
Había mantenido su dignidad intacta, pero lo había hecho amenazándolo, convirtiéndose en algo que nunca pensó que sería: una extorsionadora. ¿Era mejor? ¿Era menos corrupta? ¿O simplemente había encontrado una forma diferente de sobrevivir en un mundo donde la moralidad era un lujo que solo los seguros podían permitirse? Esa noche, mientras alimentaba el fuego y leía nuevamente los cuadernos de Anna Morse, Cordelia encontró una entrada que le heló la sangre. Mayo de 1880. He aprendido que la supervivencia tiene un costo que no se mide en dinero. Se mide en las partes de tu alma que sacrificas para mantenerte respirando. Cada pequeña traición a quien eras antes, cada compromiso con tu integridad, cada vez que haces algo que te habría horrorizado hace un año. Todo eso se acumula. Y un día te miras al espejo y no reconoces a la mujer que te devuelve la mirada. No sé si eso es fortaleza o derrota. Quizás sea ambas. Cordelia cerró el cuaderno y miró el fuego, viendo en las llamas el reflejo de su propia transformación. Había llegado a este vagón como víctima. Estaba convirtiéndose en algo más complicado. Una sobreviviente dispuesta a usar cualquier arma disponible, incluso las sucias. Y mientras parte de ella se sentía orgullosa de haber defendido su dignidad frente a Webb, otra parte susurraba una pregunta incómoda: ¿cuántas líneas más tendría que cruzar antes de que el precio de la supervivencia excediera el valor de lo que estaba salvando? No tenía respuesta. Solo sabía que cuando amaneciera, tendría que cumplir su promesa. Tendría que convertirse en la mejor maldita reparadora de vagones que Wyoming jamás había visto. Porque 3 meses no eran suficientes para cambiar una vida, pero tendrían que serlo. No había plan B. Nunca lo hubo. Solo había hacia adelante. Un día a la vez, una soldadura a la vez, una respiración a la vez. Y si eso significaba convertirse en alguien que su yo del pasado no reconocería, bueno, tal vez ese era el verdadero costo de negarse a morir silenciosamente. Los 2 meses siguientes transformaron a Cordelia de refugiada en artesana, de invasora tolerada en pieza invisible pero esencial del engranaje ferroviario. Cada amanecer, la encontraba ya despierta, con las manos manchadas de grasa y óxido, reparando bisagras que llevaban años chillando, soldando grietas en plataformas metálicas, usando técnicas que su padre le había enseñado con fierros calentados al rojo vivo. Fabricó una fragua improvisada cavando un hoyo en la tierra, revistiendo con ladrillos robados del horno abandonado de la panadería vieja y utilizando fuelles hechos con cuero desechado del taller de arneses. No era sofisticada, pero funcionaba. Y cada vagón que reparaba era una pequeña victoria contra el sistema que había decidido que ella no valía nada. Tobias se convirtió en su ayudante, aprendiendo a sostener herramientas, a clasificar tornillos, a leer el color del metal caliente para saber cuándo estaba listo para moldearse. El niño hablaba poco, pero sus manos se volvían más seguras cada día, y en sus ojos había algo nuevo: no felicidad, porque la felicidad era un lujo que aún no podían permitirse, sino propósito. Sabía que su trabajo ayudaba a mantenerlos vivos, y ese conocimiento, esa utilidad, le devolvía algo de la dignidad que el abandono le había robado. Las mejoras en el patio ferroviario eran innegables. Vagones que habían sido catalogados como pérdida total volvían a ser funcionales. El almacén que goteaba cuando llovía ahora tenía un techo sellado con láminas de metal soldadas con precisión quirúrgica. Incluso los trabajadores regulares del ferrocarril empezaron a notar, aunque ninguno admitía en voz alta quién estaba detrás de las reparaciones. Era más fácil pretender que el mantenimiento mágicamente se hacía solo. Pero el verdadero clímax no vendría del trabajo ni de la supervivencia cotidiana. Vendría de la naturaleza misma, en forma de la tormenta más violenta que Wyoming había visto en 50 años. La gran nevasca de 1885 empezó a gestarse la primera semana de marzo, cuando el cielo se volvió de un gris metálico y el aire adquirió esa quietud antinatural que precede al desastre. Ezequiel, el ferroviario viejo que había sido su benefactor anónimo, finalmente se reveló una tarde al encontrarla trabajando en la reparación de un eje. «Viene tormenta grande», dijo con voz ronca por años de gritar órdenes sobre el ruido de locomotoras.
Tormenta como la del 71 que mató a 30 personas en Cheyenne. Cielo tiene ese color, viento huele a hielo. Cordelia levantó la vista hacia las nubes que se acumulaban como ejércitos movilizándose para la batalla. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. 2 días, quizás 3, respondió Ezequiel. Deberías ir al pueblo, buscar refugio en la iglesia. El reverendo no puede negarte entrada en emergencia. Cordelia casi se rió ante la ingenuidad de ese viejo. Ezequiel, ese hombre me vio ser arrastrada de su iglesia y no dijo nada. No me va a salvar ahora porque el clima se ponga feo. El anciano asintió tristemente, sabiendo que tenía razón. Entonces refuerza tu vagón, todo lo que puedas. Sella cada grieta. Acumula leña para una semana. Consigue agua antes de que se congele. Y reza, niña. Reza a cualquier Dios que te escuche, porque cuando esa tormenta llegue, ni el diablo querrá estar afuera. Cordelia trabajó las siguientes 48 horas sin dormir apenas, en un frenesí de preparación que bordeaba lo maníaco. Usando las láminas de metal que había ido acumulando de vagones destrozados, construyó una segunda capa exterior alrededor del vagón, creando una cámara de aire aislante entre ambas superficies. Selló cada junta con la mezcla de barro, estiércol y paja que Anna Morse había documentado en sus cuadernos, aplicándola como mortero entre cada lámina. Reforzó el techo con vigas de madera entrecruzadas robadas del depósito de construcción, calculando que la nieve acumulada podría pesar cientos de kilos. Cavó trincheras alrededor del vagón para desviar el agua del deshielo, entendiendo que la humedad era tan mortal como el frío. Acumuló leña hasta crear una pila que llegaba hasta el techo dentro del vagón, tanta que apenas quedaba espacio para 2 personas. Llenó cada lata, cada recipiente, cada contenedor que pudo encontrar con agua derretida antes de que las fuentes se congelaran sólidas. Y en el último día, hizo algo que reveló hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Entró al pueblo en plena luz del día, caminó directamente hasta la casa de Harlon y tocó la puerta. Cuando su exmarido abrió, borracho como siempre a las 3 de la tarde, ella simplemente dijo: «Viene una tormenta que va a matar gente. Tu casa tiene grietas en el techo que vi cuando vivía aquí. El viento entrará por ahí y congelará todo. Si quieres sobrevivir, sella esas grietas con periódico mojado y arcilla, y consigue más leña de la que crees necesitar». Harlon la miró con ojos inyectados de sangre, procesando lentamente las palabras, y luego escupió a sus pies. «No necesito consejos de una puta», gruñó. Cordelia no se inmutó. «Bien», respondió con voz tranquila. «Muere congelado entonces. Solo quería que Tobías supiera que al menos lo intenté». Y se dio la vuelta, dejando a Harlon balbuceando insultos a su espalda. No lo hizo por él, lo hizo por ella misma, para poder mirarse al espejo y saber que incluso cuando el mundo la había convertido en algo duro, no la había convertido en algo cruel. La tormenta llegó esa noche como un tren sin frenos, con vientos que aullaban como almas condenadas, y nieve que caía tan densa que la visibilidad se reducía a centímetros. Cordelia y Tobías se acurrucaron dentro del vagón mientras el mundo exterior se transformaba en un infierno blanco. El viento golpeaba las paredes metálicas con tal fuerza que el vagón entero temblaba, haciendo rechinar los remaches y silbar el aire por las rendijas microscópicas que ningún sellado podía cerrar completamente. La temperatura dentro bajó a pesar del fuego constante. El aliento se convertía en vapor blanco, y cada superficie metálica quedó cubierta de escarcha que crecía como musgo congelado. Afuera, el pueblo de Laramie enfrentaba su propia batalla. Las casas de madera crujían bajo el peso de nieve, acumulándose en los techos a razón de medio metro por hora. Ventanas estallaban por la presión diferencial entre el interior caliente y el exterior glacial. Chimeneas se apagaban cuando el viento descendente empujaba el humo de vuelta hacia las habitaciones, asfixiando a familias enteras en su propio monóxido de carbono. El frío era tan intenso que el termómetro del Dr. Whitmore se congeló en menos 38 grados, el mercurio solidificándose en la base del tubo. Y mientras las buenas familias de Laramie descubrían que sus casas bonitas no habían sido construidas para verdadera supervivencia sino para apariencias, el vagón de Cordelia, ese ataúd de metal que todos asumieron sería su tumba,
se mantenía firme. El doble revestimiento funcionaba perfectamente, atrapando aire caliente en la cámara intermedia. El techo reforzado soportaba la carga de nieve sin doblarse. Las trincheras desviaban el agua de deshielo. Y el fuego, alimentado cuidadosamente con madera medida como oro, nunca se apagaba. El segundo día de tormenta, Cordelia escuchó algo por encima del aullido del viento. Golpes en la puerta del vagón. Al principio pensó que era su imaginación o algún escombro arrastrado por el temporal. Pero los golpes continuaron, desesperados, rítmicos. Abrió una rendija en la puerta y lo que vio la dejó helada en más de un sentido. 3 personas cubiertas de nieve, hasta parecer estatuas vivientes, tiritando violentamente, con labios azules y ojos vidriosos de hipotermia avanzada. Reconoció a uno de ellos inmediatamente, Johannes Petersen, el mismo hombre que le había gritado «¡Mujer caída!» cuando pidió refugio hacía 2 meses. A su lado estaban su esposa Marta y su hijo adolescente Eric. «Por favor», susurró Johannes con voz apenas audible. «Nuestra casa, el techo se derrumbó. Nos congelaremos, por favor». Y ahí estaba, el momento que define quién eres realmente cuando nadie está mirando. Cordelia podía cerrar la puerta. Sería justicia poética, venganza perfecta. «No podemos», dijo Johannes cuando la congelaran. «¿Qué dirá la gente?», podría decir ella, echándole sus propias palabras en la cara. Podría dejarlos morir sabiendo que él había intentado matarla del mismo modo 2 meses atrás. Nadie la culparía. El vagón apenas tenía espacio para 2 personas, mucho menos para 5. Los suministros estaban calculados exactamente. Compartirlos significaba poner en riesgo su propia supervivencia y la de Tobías. Era una elección imposible, pero tenía que hacerla en segundos porque cada momento con esa puerta abierta dejaba escapar calor precioso y entraba viento letal. Miró a Tobías, que observaba la escena con esos ojos grises que todo lo entendían. El niño asintió levemente, como dándole permiso para lo que ambos sabían era lo correcto, aunque fuera insensato. Cordelia abrió la puerta completamente. «Entren», dijo. «Rápido, antes de que muramos todos congelados». Los Petersen se tambalearon al interior y Cordelia cerró la puerta detrás de ellos, sellándola nuevamente contra el viento. El vagón, que ya era pequeño, ahora parecía microscópico con 5 cuerpos apretujados. Marta Petersen lloraba incontrolablemente, abrazando a su hijo como si temiera que se desintegrara si lo soltaba. Johannes no podía mirar a Cordelia a los ojos, su vergüenza tan tangible como el frío. Cordelia les dio espacio junto al fuego. Les entregó trapos secos para que se quitaran la ropa empapada. Calentó agua para que bebieran lentamente. Les frotó las manos y pies para restaurar la circulación. No dijo nada sobre lo que había pasado entre ellos. No lo mencionó. No lo usó como arma. No exigió disculpas ni gratitud. Simplemente los trató como seres humanos en necesidad. Porque si algo había aprendido en esos 2 meses de infierno, era que la crueldad es fácil y la compasión es el verdadero acto de rebeldía. Mientras la tormenta rugía afuera con furia renovada, los 5 sobrevivientes compartían el espacio diminuto, el calor escaso y el silencio pesado de conocimientos no dichos. Eric Petersen, el hijo adolescente, finalmente rompió el silencio. «Gracias», dijo con voz ronca. Yo les dije que vinieran aquí. Todos los demás dijeron que usted nos cerraría la puerta como nosotros le cerramos a usted. Pero yo dije que usted era mejor persona que nosotros». Cordelia lo miró y vio lágrimas corriendo por las mejillas del muchacho. «No soy mejor», respondió honestamente. «Soy igual de asustada, igual de rota. Solo elegí no dejar que el miedo me convirtiera en monstruo. Eso es todo». La tercera noche llegaron más. Uno por uno, en parejas, en pequeños grupos, las puertas del pueblo empezaron a fallar y sus habitantes buscaron desesperadamente el único refugio que seguía en pie, el vagón de hierro en el patio ferroviario. Llegó la familia Hutchins, el comerciante que se había negado a venderle provisiones. Llegó Abigail Whitmore, la esposa del doctor, cuya casa elegante con vitrales importados se había convertido en trampa mortal cuando las ventanas explotaron. Llegó incluso el reverendo Pritchard, ese hombre que había presidido su humillación pública.
ahora temblando como un niño asustado con escarcha en la barba. Cada vez que alguien tocaba, Cordelia enfrentaba la misma decisión, y cada vez, después de una pausa que dejaba claro que recordaba perfectamente quiénes eran y qué le habían hecho, abría la puerta. El vagón que había sido diseñado para transportar carga inerte, ahora contenía 17 almas humanas, apretadas como sardinas, compartiendo el calor de sus cuerpos, comiendo raciones que Cordelia dividía con precisión matemática, para que todos tuvieran algo aunque nadie tuviera suficiente. El aire era denso con humedad de respiraciones combinadas, olor a sudor y miedo, pero nadie se quejaba porque todos sabían que afuera significaba muerte en minutos. Y en ese espacio imposiblemente pequeño, algo extraordinario comenzó a ocurrir. La jerarquía social de Laramie se desmoronó como las casas bajo la nieve. No había gente decente ni mujeres caídas. No había ricos ni pobres. Solo había sobrevivientes compartiendo el último refugio en un mundo que se había vuelto indiferente a sus títulos y propiedades y juicios morales. Cordelia dirigía la operación con eficiencia de general, asignando tareas a cada persona. Algunos alimentaban el fuego en turnos, otros derretían nieve para agua, otros cuidaban a los niños o a los ancianos que mostraban signos de congelación. Y todos obedecían sin cuestionar, porque en ese momento ella era la única razón por la que seguían respirando. En la cuarta noche, cuando la tormenta finalmente empezó a amainar, Cornelius Webb llegó tambaleándose al vagón. Su carruaje se había volcado a 1 kilómetro del pueblo. Sus caballos habían huido y había caminado el resto del trayecto hundiéndose hasta la cintura en nieve. Cuando Cordelia abrió la puerta y lo vio ahí, apenas consciente, con las manos congeladas hasta parecer garras negras, sintió algo afilado clavarse en su pecho. El recuerdo de lo que él le había ofrecido, cómo la había mirado, qué precio había intentado cobrar por su humanidad básica. Por un momento, solo un momento, consideró cerrarle la puerta. Sería tan fácil, nadie la juzgaría. Webb era corrupto, extorsionador, depredador. El mundo sería mejor sin él. Pero entonces recordó lo que le había dicho a Eric Peterson: no dejar que el miedo me convirtiera en monstruo, y cerrarle la puerta a Webb, por justificado que fuera, la convertiría exactamente en eso. «Entre», dijo finalmente, y su voz era hielo. Webb se arrastró al interior, y Cordelia lo sentó junto al fuego. Pero cuando empezó a frotar sus manos congeladas para restaurar la circulación, lo hizo con movimientos mecánicos, sin la ternura que había mostrado con los demás. Y Webb, ese hombre que había intentado comprar su cuerpo con amenazas veladas, ahora temblaba bajo sus manos sintiendo el peso de su propia vergüenza más agudo que la congelación. «Lo siento», susurró eventualmente, tan bajo que Cordelia casi no lo escuchó. Ella no respondió, no aceptó la disculpa ni la rechazó. Simplemente continuó trabajando, salvando su vida porque era lo correcto, no porque él lo mereciera. Y ese silencio, esa compasión sin perdón, fue más devastador que cualquier acusación que pudiera haberle lanzado. Cuando amaneció el quinto día, la tormenta había pasado. El mundo emergió cubierto bajo 3 metros de nieve virgen, que convertía el paisaje en algo irreconocible, hermoso y mortal a la vez. El sol brillaba con ese resplandor cegador que solo existe después de grandes nevadas, rebotando en millones de cristales de hielo hasta crear un brillo que dolía en los ojos. Cordelia abrió la puerta del vagón y lo que vio la dejó sin aliento. Laramie había sido destruida. Los techos de 2/3 de las casas se habían derrumbado bajo el peso de la nieve. Main Street estaba sepultada tan profundamente que solo las puntas de los postes telegráficos asomaban como lápidas marcando donde alguna vez hubo civilización. La iglesia del reverendo Pritchard, ese edificio que había sido el corazón moral del pueblo, se había partido por la mitad. Su campanario yacía de lado en la nieve como un gigante caído. El almacén general de Hutchins era solo una pila de madera astillada. La casa elegante de los Whitmore, con sus vitrales importados, era una ruina humeante donde un fuego había empezado cuando la chimenea colapsó. Y en medio de toda esa devastación, en el confín del patio ferroviario, el vagón de Cordelia permanecía intacto.
No solo intacto, sino que bajo su techo de metal reforzado, 17 personas habían sobrevivido la peor tormenta en medio siglo. La ironía era tan perfecta que dolía. El lugar que el pueblo había considerado una tumba apropiada para una mujer caída, se había convertido en el único refugio verdadero, cuando la naturaleza demostró que no le importaban un comino las jerarquías sociales humanas. Cordelia salió al frío cristalino de la mañana, con Tobías a su lado, y miró hacia el pueblo destruido. No sintió triunfo, no sintió venganza satisfecha. Solo sintió un cansancio tan profundo que llegaba hasta los huesos, y una certeza clara como el hielo. Nada volvería a ser igual. Las siguientes horas fueron caóticas. Los sobrevivientes del vagón salieron tambaleándose al mundo transformado, evaluando daños, buscando a otros que pudieran haber quedado atrapados en las ruinas. Encontraron a 12 personas que habían logrado sobrevivir en sus casas parcialmente colapsadas, enterradas bajo escombros pero vivas. Encontraron también a 6 que no tuvieron tanta suerte. El viejo Mackenzie, dueño del salón, congelado en su propia bodega donde el monóxido de carbono de su estufa defectuosa lo había matado mientras dormía. Los hermanos Callahan, esos mismos que habían ayudado a Harlon a expulsarla de la iglesia, atrapados cuando su techo colapsó sobre ellos mientras dormían borrachos. La señora Kowalski de la panadería, que había cerrado su puerta en la cara de Cordelia, encontrada sentada en su mecedora, como si estuviera descansando, excepto que su piel era del color del mármol, y sus ojos estaban abiertos viendo algo que nadie más podía ver. Y Harlon. Encontraron a Harlon Ashford en lo que quedaba de su casa, la casa que Cordelia había ayudado a construir tabla por tabla. Había ignorado su advertencia sobre sellar las grietas del techo, demasiado orgulloso o demasiado borracho para aceptar consejo de la esposa que había desechado. El frío había entrado por esas grietas como agua a través de un colador, y Harlon había muerto solo, tiritando en su propia cama, rodeado de botellas de whisky vacías que no le dieron ningún calor real. Cuando le dijeron a Cordelia, ella no lloró. No sintió alivio ni dolor, solo un vacío extraño donde alguna vez hubo amor, luego odio, y finalmente nada. ¿Quiere verlo?, preguntó el doctor Whitmore con torpeza. No, respondió ella simplemente. Ese hombre murió para mí hace meses. Esto solo hace oficial lo que ya sabía. Era duro, quizás cruel, pero era honesto. Y Cordelia había aprendido que a veces la honestidad es lo único que te mantiene cuerdo cuando el mundo se vuelve loco. La reconstrucción del Laramie comenzó esa misma tarde, pero fue una reconstrucción diferente. El pueblo que emergió de las cenizas de la tormenta, no era el mismo que había sido enterrado. Algo fundamental había cambiado en la química social de ese lugar. Johannes Petersen, que había llamado adúltera a Cordelia frente a todos, ahora caminaba por Main Street diciéndole a cualquiera que escuchara: esa mujer me salvó la vida a mí y a mi familia, y yo la traté como basura. Que Dios me perdone, porque no sé si yo podría perdonarme a mí mismo. El reverendo Pritchard, que había permanecido en silencio durante su humillación pública, ahora usaba su púlpito provisional, una plataforma de madera sobre la nieve, porque su iglesia era ruinas, para predicar sobre el pecado de juzgar sin conocimiento y la gracia de la compasión inmerecida. Abigail Whitmore, esa mujer de Boston que le había dicho que había consecuencias para mujeres que olvidaban su lugar, ahora organizaba reuniones de mujeres del pueblo específicamente en el vagón de Cordelia, reconociéndolo públicamente como el corazón del nuevo Laramie. Incluso Cornelius Webb, el inspector corrupto, hizo algo inesperado. Presentó un informe oficial a la Union Pacific Railroad, recomendando que Cordelia Ashford fuera contratada como la primera ingeniera de mantenimiento de la compañía, documentando meticulosamente cada reparación que había hecho y calculando que le había ahorrado a la compañía miles de dólares en pérdidas. No lo hizo solo por culpa, aunque la culpa estaba ahí. Lo hizo porque había visto de primera mano que el talento no tenía género, solo resultados. Y los resultados de Cordelia hablaban con voz más fuerte que cualquier prejuicio. Pero el momento que lo cambió todo llegó una semana después de la tormenta.
cuando el pueblo organizó una reunión comunitaria para decidir cómo proceder con la reconstrucción. Se reunieron en el vagón de Cordelia, porque era el único espacio cerrado que quedaba en pie. 20 y tantas personas apretujadas, sentadas en cajas y barriles, con Cordelia de pie junto al fuego que nunca había dejado apagar. Y entonces, Johannes Petersen se puso de pie y dijo lo que todos estaban pensando, pero nadie se atrevía a vocalizar. Propongo que este lugar, este vagón, se convierta en el centro oficial de nuestra comunidad hasta que reconstruyamos. Y propongo que la señora Ashford sea reconocida como la salvadora de Laramie, porque sin ella, la mitad de nosotros estaríamos muertos. Hubo un murmullo de acuerdo, pero el reverendo Pritchard levantó la mano. Cordelia sintió su estómago contraerse, esperando objeción, el retorno al orden antiguo. Pero Pritchard dijo: «Estoy de acuerdo, y propongo algo más. Este lugar necesita un nombre. No puede ser solo el vagón. Necesita ser algo que recordemos, que honremos. Propongo llamarlo Haven's Rest, el descanso del refugio, porque eso es lo que fue para todos nosotros cuando el mundo se derrumbó. Un refugio construido no con dinero ni propiedad, sino con ingenio, trabajo y un corazón más grande que el que cualquiera de nosotros merecíamos». El silencio que siguió fue pesado, cargado de emoción no expresada. Y luego, uno por uno, todos en ese vagón se pusieron de pie. No dijeron nada, no aplaudieron. Simplemente se pusieron de pie en un gesto de respeto que valía más que todas las palabras del mundo. Cordelia los miró a todos, estos vecinos que la habían condenado, y sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No era perdón, todavía no, pero era el comienzo de algo más complicado y más real. Era reconocimiento mutuo de que todos eran imperfectos, todos habían fallado, y todos tenían la capacidad de ser mejores si elegían intentarlo. Haven's Rest, repitió en voz baja, probando el nombre en su lengua, y por primera vez en meses, Cordelia Ashford sonrió de verdad. La primavera llegó a Wyoming como llega siempre después de inviernos brutales. Tardía, tímida, con el deshielo convirtiendo las calles en ríos de barro y las praderas en océanos de hierba nueva que crecía alimentada por la nieve derretida. Haven's Rest se había transformado de refugio temporal en institución permanente. Cordelia no solo reparaba vagones ahora, dirigía la reconstrucción de medio pueblo, enseñando técnicas de construcción que combinaban la sabiduría tradicional de su padre herrero con las innovaciones desesperadas que había inventado durante su supervivencia. Tobías, ese niño que había sido arrancado de su hogar tiritando de frío y terror, ahora caminaba por Laramie con la espalda recta, ayudando a hombres el triple de su edad a levantar vigas y calcular ángulos de techo. Las mujeres del pueblo, lideradas por una Abigail Whitmore transformada, habían establecido lo que llamaban el Círculo de Haven, reuniones semanales donde compartían recursos, habilidades y historias sin el barniz de respetabilidad que antes las había ahogado. Y Cordelia, la mujer que el invierno pasado había sido sentenciada a morir por su propio marido, ahora era buscada por consejos que iban desde ingeniería hasta resolución de disputas matrimoniales. No porque fuera perfecta, sino porque había demostrado que la supervivencia requiere más que orgullo y apariencias. Requiere adaptabilidad, creatividad y la humildad de pedir ayuda cuando la necesitas y darla cuando puedes, sin importar quién esté pidiendo. La Union Pacific, fiel a la recomendación de Webb, le ofreció un contrato oficial con salario que era el doble de lo que ganaba cualquier carpintero del pueblo. Y con ese dinero, Cordelia hizo algo que nadie esperaba. Compró el terreno donde estaba el vagón, ese pedazo de tierra olvidada en el confín del patio ferroviario, y lo convirtió legalmente en Haven's Rest, no una propiedad privada, sino un fideicomiso comunitario donde cualquier persona sin hogar podía encontrar refugio sin preguntas ni juicios. Pero la verdadera catarsis emocional llegó en un día de abril, cuando Cordelia estaba trabajando en la expansión de Haven's Rest, construyendo estructuras adicionales alrededor del vagón original para crear un complejo pequeño de refugio. Estaba soldando una viga cuando escuchó una voz femenina detrás de ella. Cordelia Ashford.
Se dio la vuelta y encontró a una mujer joven, no más de 20 años, con ojos hundidos y ropa raída, sosteniendo la mano de una niña de quizás 6 años. «Sí», respondió Cordelia, limpiándose las manos en su delantal de trabajo. «¿Necesita algo?». La mujer tragó saliva, claramente luchando con las palabras. «Mi esposo me echó de casa. Dice que la niña no es suya, aunque lo es. Juro por Dios que lo es. Pero él estaba borracho y paranoico y nos dejó en la calle». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Caminamos desde Cheyenne, 3 días a pie, porque alguien me dijo que aquí, en Laramie, había una mujer que ayudaba a gente como yo. Una mujer que entendía». Cordelia sintió algo apretarse en su garganta. Miró a la niña que la observaba con esos ojos demasiado viejos que tienen los niños que han visto cosas que ningún niño debería ver. Y vio a Tobías 8 meses atrás, tiritando en la nieve con los labios azules. «Sí», dijo con voz firme. «Entiendo perfectamente». Llevó a la mujer y a la niña al interior de Haven's Rest. Les dio comida caliente, ropa seca, un lugar para dormir. Y mientras la mujer comía con la desesperación del hambre verdadera, Cordelia se sentó a su lado y le contó su propia historia. No para buscar lástima ni para comparar tragedias, sino para que supiera que no estaba sola, que había camino del otro lado del infierno, que la supervivencia era posible. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó la mujer finalmente. «¿Cómo seguiste adelante cuando todos te abandonaron?». Cordelia pensó en eso por un largo momento, recordando esa primera noche en el vagón helado, los cuadernos de Anna Morse, las decisiones imposibles, los compromisos morales, todo el camino que la había traído desde víctima hasta constructora. «No seguí adelante sola», respondió finalmente. «Tuve ayuda de una mujer muerta que dejó sus conocimientos escritos. Tuve ayuda de un viejo ferroviario que me traía comida en secreto. Tuve ayuda de mi propio hijo que nunca dejó de creer que yo sabía lo que estaba haciendo, incluso cuando yo no tenía ni idea. Y eventualmente, tuve ayuda de las mismas personas que me habían condenado, cuando se vieron forzadas a reconocer que los títulos y la respetabilidad no valen nada cuando la naturaleza decide humillarnos a todos por igual». Tomó la mano de la mujer, esos dedos delgados y temblorosos. «Vas a salir de esto. No será fácil, no será rápido, y habrá días en que querrás rendirte, pero tienes algo que te mantendrá luchando. Esa niña, igual que yo tenía a Tobías, y ahora tienes esto también, un lugar que te ve, que te cree, que no te juzga. Bienvenida a Haven's Rest». En los meses que siguieron, Haven's Rest se convirtió en algo más grande de lo que Cordelia jamás imaginó. No solo era un refugio físico, sino un movimiento, una declaración de que la compasión no era debilidad y que la sociedad tenía la obligación de cuidar a sus miembros más vulnerables. Mujeres llegaban de pueblos vecinos, de territorios alejados, algunas caminando durante semanas, todas llevando la misma historia con pequeñas variaciones. Abandonadas, acusadas falsamente, víctimas de violencia doméstica, rechazadas por comunidades que valoraban la reputación sobre la verdad. Y cada una encontraba lo mismo: trabajo si podían trabajar, descanso si necesitaban descansar, entrenamiento en habilidades prácticas que les permitirían mantenerse a sí mismas, y sobre todo, dignidad. Cordelia estableció reglas simples pero inquebrantables. No se juzgaba el pasado de nadie. Todo el mundo contribuía según su capacidad, y la violencia de cualquier tipo resultaba en expulsión inmediata. Haven's Rest no era caridad, era inversión en potencial humano desperdiciado. Y los resultados hablaban por sí mismos. Mujeres que llegaban rotas salían meses después como carpinteras, herreras, contadoras, maestras, algunas permaneciendo en Laramie para establecer sus propios negocios, otras partiendo hacia nuevas vidas armadas con habilidades y confianza que nunca supieron que podían tener. El pueblo de Laramie, transformado por su propia crisis de humildad durante la Gran Nevasca, no solo toleraba Haven's Rest, sino que lo apoyaba activamente. Los comerciantes donaban materiales, los doctores ofrecían servicios médicos sin costo, las familias contribuían con alimentos. No porque fueran santos, sino porque habían aprendido una lección que solo la supervivencia extrema puede enseñar.
Somos más fuertes juntos que divididos. Y la verdadera medida de una comunidad no es cómo trata a sus miembros más exitosos, sino cómo cuida a sus más vulnerables. Y en el centro de todo esto estaba Cordelia Ashford, ya no la mujer caída, sino la constructora de refugios, la ingeniera del segundo chance, la mujer que había convertido su propia condena de muerte en una plataforma para salvar vidas. No era perfecta, tenía días de rabia donde el peso de las memorias la ahogaba, noches donde el fantasma de Harlon visitaba sus sueños no con terror, sino con la pregunta incómoda de si podría haberlo salvado también. Pero había aprendido a vivir con esas imperfecciones, a reconocer que ser humano significa cargar con contradicciones, y que la redención no es un destino sino un proceso continuo de elegir, cada día, ser un poco mejor que ayer. Y cuando miraba a Tobías, ahora un joven de 9 años que podía soldar tan bien como cualquier hombre adulto, y que trataba a cada refugiada nueva con gentileza instintiva, Cordelia sabía que todo el sufrimiento, todas las noches de frío, todas las humillaciones, habían valido la pena, porque le había dado a su hijo algo más valioso que seguridad material. Le había mostrado que cuando el mundo te derriba, puedes elegir quedarte caído o puedes construir algo completamente nuevo con los escombros, y esa lección, ese legado, viviría mucho más allá de ella. Años después, cuando los historiadores escribieran sobre el territorio de Wyoming en la década de 1880, mencionarían la Gran Nevasca de 1885 como un punto de inflexión en la historia del oeste americano. Hablarían de las vidas perdidas, de la infraestructura destruida, de cómo pueblos enteros fueron borrados del mapa en una sola noche de furia climática. Pero pocos mencionarían lo que realmente cambió. La forma en que una comunidad aprendió que la supervivencia no es cuestión de quién tiene la casa más grande o la reputación más limpia, sino de quién tiene el ingenio para convertir la nada en algo y el corazón para compartirlo con otros, incluso cuando no lo merecen. Y si algún historiador curioso se tomara el tiempo de visitar Laramie décadas después, encontraría algo extraordinario. Un complejo de edificios construido alrededor de un vagón de ferrocarril oxidado, que nunca fue demolido sino preservado como el corazón de lo que se convirtió en el primer refugio para mujeres del oeste americano. Encontraría una placa de bronce instalada en 1902, 17 años después de aquella tormenta, que decía simplemente Haven's Rest, fundado por Cordelia Ashford y Anna Morse. Aquí, ninguna mujer es invisible. Aquí, ninguna vida es desechable. Aquí, todos merecen una segunda oportunidad. Y si ese historiador fuera realmente perspicaz, notaría algo más. Los nombres de 17 personas grabados en un círculo alrededor de la placa, no como héroes, sino como testigos. Las mismas personas que habían juzgado a Cordelia y luego habían sido salvadas por ella, inmortalizadas no por su bondad, sino por su transformación. Porque la verdadera historia de Haven's Rest no era sobre una mujer perfecta salvando a pecadores. Era sobre seres humanos imperfectos, aprendiendo que la redención es posible para todos si estamos dispuestos a hacer el trabajo incómodo de mirar nuestros propios fracasos y elegir algo mejor. Cordelia Ashford vivió hasta los 68 años, muriendo tranquilamente en su sueño en el mismo vagón donde casi había muerto congelada 3 décadas antes. Para entonces, Haven's Rest había expandido a 7 estados y había dado refugio a más de 2,000 mujeres. Tobías, su hijo, se convirtió en ingeniero de verdad, graduándose del MIT y regresando a Wyoming para diseñar sistemas de calefacción para edificios que salvaron innumerables vidas en los inviernos brutales que siguieron. Pero antes de morir, Cordelia hizo algo que definió su legado final. Añadió una entrada más a los cuadernos de Anna Morse, esos diarios que la habían guiado en sus momentos más oscuros. Escribió: Ana, si pudieras ver lo que tu sabiduría construyó, lo que tus palabras salvaron, te asombrarías. No moriste en vano. Tu vida, por difícil y dolorosa que fue, se convirtió en la semilla de algo hermoso. Y quiero que sepas algo. Nunca estuviste sola. Yo estaba contigo cada noche cuando leía tus palabras. Y ahora, alguien más nos acompañará cuando lea estas líneas.
porque eso es lo que somos los humanos en nuestro mejor momento. No somos individuos aislados luchando contra el mundo, sino una cadena de manos extendidas a través del tiempo, cada una ayudando a la siguiente a levantarse cuando cae. La nieve puede enterrarnos, el frío puede quebrar nuestros cuerpos, pero mientras alguien recuerde, mientras alguien cuente la historia, mientras alguien elija la compasión sobre la crueldad, no podemos ser verdaderamente derrotados. Ese es el secreto que aprendí en ese vagón de metal, Ana. No se trata de ser invencible, se trata de negarse a desaparecer silenciosamente. Se trata de dejar algo detrás que haga al mundo un poco menos frío para quien venga después. Esa fue la última entrada en los cuadernos. Y cuando Tobías los encontró después de su muerte, y los leyó por primera vez completos, lloró durante horas, finalmente entendiendo la profundidad de lo que su madre había sobrevivido y transformado. Los cuadernos están ahora en un museo en Cheyenne, preservados bajo vidrio, las páginas amarillentas pero las palabras todavía claras, todavía poderosas. Y cada año, mujeres de todo el país los visitan, ponen sus manos sobre el vidrio y susurran gracias a dos mujeres que nunca se conocieron en vida, pero que juntas construyeron un legado más duradero que cualquier monumento de piedra. Porque al final, eso es lo que permanece cuando todo lo demás se derrite con el deshielo. Las historias de cómo nos levantamos cuando el mundo intentó enterrarnos. Y la promesa silenciosa de que si ellas pudieron, tú también puedes. Siempre puedes. Solo tienes que elegirlo. Una respiración a la vez. Un día a la vez. Una soldadura a la vez.